Lucharon por la tierra y por la paz, dejaron atrás lo que fue la infancia. Hola, buenas noches, querida comunidad de Tras la Armadura Project. Estamos aquí nuevamente, un nuevo episodio de la segunda temporada. Hola, Sama, ¿cómo va la causa? Un saludo especial para ti, para toda la audiencia de Tras la Armadura, los que nos ven en YouTube, los que nos escuchan en Spotify, los que nos acompañan en Instagram y en las diferentes redes sociales. Un cordial saludo, abrazo fraternal, cargados de mucha energía, John, en esta segunda temporada. Oye, ¿y sabes que habíamos hablado que les íbamos, ¿te acuerdas lo que les dijimos en el capítulo 4? Hace una semana larguita. Cerramos el capítulo 4 con la historia de Benjamín Perdomo, y nos contaba él al cierre del episodio sobre la ausencia de su familia. Y el tema quedó ahí de que vamos a hacerle todos, que ayúdennos, que si nos están viendo. Yo quisiera que le contaras a la audiencia, le contaras a la comunidad tras la armadura, qué pasó con la historia de Benjamín. Porque entre la historia de Benjamín, que es el episodio 4, y este, que es el episodio 6, pues llevamos esta semana que está terminando con el episodio de Mi General, y durante esta semana han pasado una cantidad de cosas que quiero que las cuentes yo, porque es bueno, son de esas historias que cierran, que culminan digamos lo que con mucha emoción, con mucha emoción. ¿Qué pasó con la familia de mi soldado Benjamín Perdomo? ¿Apareció o no apareció ya? Bueno, sí, Sama, primero decirle a la audiencia que estamos en el episodio 6, o sea, ya más de la mitad de la segunda temporada. Y segundo, entre la armadura nos sentimos muy felices de haber generado el video mediante el cual, gracias a las redes sociales, le llega a la hermana en Acacias, a la hermana de Benjamín, le llega el video por YouTube y por TikTok, ve el episodio, identifica a su hermano inmediatamente porque se parece a otro hermano mayor. O sea, Benjamín se parece a otro hermano mayor mucho, que lamentablemente murió hace un año, murió ahogado en Caño Tigre. Hace la conexión, nos escribe en los comentarios. Yo le pido que nos escriba al correo electrónico su número de contacto y logramos hablar con ella, Samuel, lo cual termina en que encontramos la familia de Benjamín Méndez después de 29 años de haber perdido contacto. Logramos unir las historias gracias al episodio de Tras la Armadura. Qué felicidad. ¿Te acuerdas? Nosotros cerramos ese episodio hablando de eso, de que tenemos que hacerle comunidad, y bueno, la comunidad nos acompañó porque de una u otra forma el mensaje le llegó a la hermana, John. Sí, y de una u otra forma, gracias a que existen estas redes sociales y estos medios, estos nuevos medios en los que se puede llegar a audiencias en diferentes partes del mundo, pues se logró concretar un reencuentro que llevaba 29 años pendiente, que llevaba 29 años haciendo pausas, y que seguramente em, ninguna de las partes había perdido la esperanza de ese reencuentro. Y efectivamente apareció ahí en ese momento la luz detrás de la armadura en el cuarto episodio, y ¡pum! Las cosas. La mamá toda la vida le insistió a la hermana porque todo el núcleo familiar continúa allá adentro La idea. allá adentro de la selva profunda. Pero esta hermana es la única que logró, digamos que es la única que está afuera en Acacias. Y la mamá, siempre que hablaba con la mamá le insistía a la hermana, a Ujú. Luceli, ayúdeme a encontrar a Benjamín, ayúdeme a encontrar a Benjamín. A la mamá le dijeron varias veces que lo habían matado en la guerrilla, y ella decía, no, no, yo siento que mi hijo está vivo, yo siento que mi hijo está vivo, ayúdenme a buscar. Entonces, una historia de un final feliz, gracias a tu interés, gracias a tu motivación, gracias a algo de experiencia que habíamos hecho en servicio. Varias veces hicimos esto, obviamente bajo el uniforme, que era de una u otra manera más fácil, porque habían canales más expeditos, pero una vez más podríamos decir que lo logramos y es algo muy bacano también. Una alegría compartida, John, una alegría compartida. Había que hacer habría que iniciar este episodio contándole a la comunidad, John, que se había logrado ese objetivo que nos trazamos como comunidad tras la armadura.
Sí, porque finalmente es entre toda la gente los que repostean lo que vamos colocando en redes y tal, que finalmente llega a manos de la hermana de Benjamín uno de los episodios, el episodio de él. Y bueno, lo teníamos pendiente de iniciar este nuevo episodio contándoles la buena nueva y bueno, aquí continuamos camellando, continuamos contando historias, continuamos abrazándonos entre veteranos, entre veteranas, porque el día de hoy es un día de veteranas, John. Así es. Gracias, Ama, por la introducción y hoy vamos a mostrar una perspectiva que pocas veces se visibiliza y es la de una mujer que lideró en servicio y en el hogar al mismo tiempo. El capítulo de hoy se centra o va a girar en torno de una historia de esas que tras la armadura insiste que todas las historias merecen ser contadas y que en el libro de la vida de un soldado, la milicia es tan solo un capítulo, no toda la historia. Hoy vamos a contar ese capítulo de la milicia desde el género, desde la mujer, desde esas mujeres que sirven a la patria, pero a la vez lideran un hogar, pero a la vez llevan paz a un hogar, llevan felicidad a un hogar. Porque aquí todos los veteranos hablan y hablan de cuando terminan, la familia lo está esperando, los hijos lo están esperando. Tuvimos a Víctor de México que dijo, mi mujer, Alexander, mi esposa, Elber, mi esposa, Julián, mi esposa, mi general Serpa, mi esposa. Ok, y cuando la que sirve es la mujer, ¿cuál es la historia? Entonces, para hoy, para esta historia, me siento muy feliz, muy complacido de que nuestra invitada nos haya aceptado la invitación, esté hoy con nosotros acá. Es una persona cercana atrás la armadura, de un corazón y de una energía, Samael, que he tenido la oportunidad de presenciar la energía de Yamidi en un contexto cultural totalmente diferente, es una energía arrolladora, es una energía que contagia y es una energía que inspira. A Yamidi Aguirre, darle la bienvenida, decirle que gracias por estar acá y que por favor le cuente a la audiencia quién es Yamidi Aguirre. Hola, mi coronel, mi mayor Samael, mi coronel de Medina. Para mí es un orgullo, el orgullo es mío, el placer es mío de estar tras la armadura, orgullosísima de lo que hacen, de lo que están haciendo, del mensaje que se transmite. Y nada, pues Yamidi Aguirre es una mujer en continuo proceso de cambio y de crecimiento, que se cuestiona todo, que todo lo quiere, que de eso tan bueno sí dan tanto, de eso tan bueno sí dan tanto. Serví en mi ejército por 28 años. Logré el máximo grado de los oficiales, que fue sargento mayor. Creo que mi carrera está muy marcada por ser pionera, pionera en muchas cosas, pionera en lograr, cuando yo ingresé al ejército siendo cacao segundo, no se veían las mujeres sargentos mayores, no llegaban al máximo grado ni a generales tampoco, en la rama de oficiales. Y yo decía, pero ¿por qué no? Y soy una fiel creyente de que las palabras tienen poder y desde chiquita, digo chiquita en el ejército, me presentaba jocosamente, he sido siempre muy jocosa y muy dicharachera y jocosamente me presentaba como cabo segundo Yamidi Aguirre, futura sargento mayor del ejército cuando no existía. Los sargentos mayores me ponían a voltear de la época, ¿no? Entonces, vuelta la garita porque no sé qué, ta, ta, ta. Y yo decía, ¿por qué no? Porque, ¿qué tal? Puede pasar, falta mucho tiempo, decía yo. Falta muchísimo tiempo. Y he sido una testiga y soy, mejor dicho, vocera de que las palabras tienen poder. El tercer grupo de mujeres femeninas llamadas ascenso sargento mayor y el primero en ser el más grande, fuimos 5 las que logramos este peldaño que estaba muy cerrado. Mi coronel empieza el podcast diciendo un aspecto que está poco visibilizado y es la mujer veterana. Siempre es el hombre y se habla de veteranos y se piensa en el hombre aguerrido, el que estuvo en primera fila, el que se puso el equipo, en fin. ¿Y las mujeres qué? Y yo le decía, si, si con el uniforme y en la fila éramos invisibles en algunas ocasiones, pues siendo veterana muchísimo más. Entonces, qué bueno estar aquí y tener la oportunidad de ampliar un poquitico esa, esa visión, esa óptica de la mujer militar. Orgullosísima de haber sido militar, de ser ahora quien soy, de mi proceso, de madre, cabeza de familia, emprendedora, y bueno, lo hablaremos en el transcurso del capítulo. Ahí está Samael, Yamidi Aguirre. Bienvenida, mi sargento mayor. Muchísimas gracias por su presencia en este capítulo, en este episodio número 6 de Tras la Armadura. Yo sé que va a ser bastante inspirador. Yo sé que va a servir de mucho a muchas veteranas y también, obviamente, a los veteranos. Y el impacto
estoy también seguro que va a trascender hasta los escenarios de la actividad, porque usted es el después de, ¿sí? En este momento está representando el después de como veterana de una cantidad de mujeres que en este momento están sirviendo al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada, a la policía, y de una u otra forma podrá darle visos, podrá darle luces de qué viene después de, porque a veces uno no piensa en eso, ¿sí? Nosotros con John hemos charlado en los diferentes episodios y pues digamos lo que muchos veteranos hombres, hay unos que nos han escrito, han dicho, ay, yo también me voy a dejar la barba, ay, yo me voy a dejar el cabello largo, que no sé qué. Le preguntan a uno esas cosas por redes sociales. Estoy seguro que muchas mujeres se van a identificar con este episodio y de golpe le empezarán también a escribir preguntitas a usted, mi sargento mayor. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Así es. A la audiencia, recordarles que estamos en YouTube, Spotify, Instagram. Sabemos de gente que está viendo los capítulos en YouTube y me preguntaban, nosotros somos un proyecto joven, con mucha energía, con mucho altruismo, pero estamos trabajando en un segmento de redes sociales que es ampliamente disputado, que el entretenimiento corto se lleva como la mayor atención. Entonces, estos proyectos de más duración y de aporte y de visibilización cuestan un poquito. Pero les preguntamos y les decíamos, pero dejan el comentario. No, no, no. A las personas que nos ven, la interacción, el like, suscribirse al canal, activar la campanita y dejar el comentario son las cosas mediante el cual el algoritmo de la red social le da el valor al contenido. No somos ni siquiera nosotros, porque nosotros estamos felices y seguimos haciéndolo de manera altruista. La monetización no es el origen de este proyecto, pero el algoritmo sí necesita reconocerlo para ponerlo en la pantalla de más personas o si no, no lo va a poner. Es como funcionan las redes sociales. Dile a la gente que nos ve, el like es ok, suscribirse es ok, pero la interacción que más valor le genera al algoritmo es dejar un comentario. Pueden dejar un comentario de gracias, felicitaciones, no tienen que puedes hacer un tratado exponiendo nada. Gracias, felicitaciones, buen capítulo. Ayudará un montón a las métricas y al algoritmo. Como es habitual en el episodio, tenemos una pregunta para la audiencia y hoy la pregunta es en pasado para los veteranos y es ¿por qué entraste a las fuerzas militares o a la policía? ¿Cuál fue ese motivo? ¿Cuál fue ese, ese llamado o eso que te inspiró a tomar esa decisión? Teniendo claro que pueden haber muchas variables por las cuales hayan decidido. Y para esto, nuestra invitada va a ser la primera persona que nos va a compartir cuál es su respuesta o su visión de respuesta. Yami, ¿por qué entraste más específicamente al Ejército Nacional? Yo creo que mi respuesta es contundente y es la pasión. Yo considero y creo que me he caracterizado por tener, por hacer de cada proceso en mi vida algo apasionante, incluso cuando me he equivocado también, algo apasionante. Yo particularmente si- em, creo en vidas pasadas y yo creo que mi vocación viene de vidas pasadas, porque desde muy pequeñita que me acuerdo, no tenía en mi cuarto afiches de Chayanne, de Menudo, como las chicas de mi época, sino de soldados con, no, con la ametralladora y la canana llena de... No, y yo decía, pero qué raro. Y en mi familia nunca nadie, ni mi familia actual, ni mis antecesores, ni mis... Hay alguien militar, me decían, pero ¿usted por qué? Conté con la gloria y gracia del padre que tengo, Luis Abelardo Aguirre, que es mi motor, que es mi guía, mi maestro, y me apoyó desde el primer momento, desde muy chiquitica. Yo dije, yo quiero un soldado, ¿por qué no? Pues ser de ahí. Él nunca, pues no tuvo hijos, mi hermanito tristemente falleció como a los 10 mesecitos de edad, que fue el mayor, el único hijo hombre de mi padre, y dijo, yo creería que él dijo, no tuve hombre, pero esta niña pues que vaya y se ponga las botas a ver qué tal. Mi mamá no, mamá lloraba y decía que no, pero mi papá me apoyó en todo desde el primer momento y gracias a él soy quien soy ahora. Digo, la pasión me llevó a eso y creo que es el detonante para el desarrollo de la carrera profesional de cada uno. Como la raíz de donde toma la decisión es el detonante para cómo va surgiendo todo y cómo va desarrollando uno todo en el transcurrir de la vida, ¿no? Qué bueno que tu papá te animó, ¿no? Porque Sí, a veces no, ¿cómo la voy a mandar por allá? ¿Y cómo se va a meter al ejército?
No, nada, y con esa pasión con la que tú hablas, entrar a cualquier tipo de escenario laboral o a cualquier tipo de actividad que uno desee, seguramente, o sea, seguramente no, délo por cierto, que va a hacer la diferencia. Esa es la Total, diferencia. total. Esa energía, esa vocación con la que la persona entra buscando conocerlo todo, aportar en todo, la energía que le entrega a uno a la institución en esos grados, estoy seguro que fue un nivel superior, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Yo siempre digo que eso es lo que marca como el azimut de lo que uno va a desarrollar en cualquier área de la vida, no necesariamente en el ejército. Evidentemente lloró mi padre cuando me entregó allá a la octava brigada en Armenia y ya nos teníamos que subir a una busetica que nos llevaba hasta Tolimaida. Se le veían los lagrimones, por supuesto, me conmovió brutalmente, pero bueno, gracias a él hoy estoy aquí sentada con ustedes. Bueno, Sama, ¿cómo crees tú que fueron los primeros años de Yami en servicio? ¿Qué te imaginas tú? pues mire, yo les voy a contar. Yo presté servicio en el tercer contingente del 98 y tuve compañeras soldados femeninos, soldados del tercer contingente del 98 también. Y allá nos trataban a todos por igual. O sea, era una cuestión así. Yo imagino que en la escuela de militar de suboficiales, Inocencio Chincá, donde Yamid hizo su curso, seguramente la cosa fue así. Digamos lo que todavía no habían ciertas normas que empiezan como a diferenciar géneros y tal, y me imagino que fue un voltaje alto haber hecho ese curso de suboficial. ¿Cómo, si la estoy imaginando como eso, no? Eso le cuento que tenemos como 2 episodios para contar un montón de anécdotas que existen. Resulta que cuando empieza el sistema de incorporación en Armenia, que yo soy de Armenia, Quindío, éramos 296. Te presentaron a la octava brigada 296 para escoger 5. 5 de 296. Imagínense. Y hace 5, cuando ya nos selecciona, que es proceso, si nos da tiempo, se los cuento, llegamos a Tolema y dijeron, no, ustedes ya como llegan las 5 seleccionadas por distrito y ustedes ya son. Cuando llegamos otras 200 y tantas allá para escoger 70 a nivel nacional. Por supuesto, lágrimas, unas lloraban, otras no, no sé qué, y después de que escogen 70, no, 60, escogen 60 y nos uniforman como pingüinitas, nos decía, como pingüinas, no, como las enanitas, ¿no? Nos cantaban los alumnos de la Pitufos. escuela. Los pitufos, porque la sudadera era como pitufo, gorrita roja y el azulito celeste de los pitufos. Y entonces los alumnos de la escuela, cuando pasaban el bloque femenino, tara, la, nos decían, o sea, es que el bullying fue desde bien chiquiticas. Y aún ahí, después de que escogieron 60, otras quedaron llorando por fuera por su pasión y su vocación y su esto, y abrieron el cupo a 10 más, entonces abrieron a 70. Y estando las 70 ahí, sale una llorando y dice, no, yo ya no quiero, la misma noche en la escogencia, a medianoche. No, yo ya no quiero. ¿Cómo así? No, es que mi novio está aquí afuera llorando. Y nosotros, ¿cómo va a ser posible? No puede ser. Cada proceso de cada persona es definitivamente un sueño, digo yo. O sea, cada quien tiene que vivir unos procesos que uno dice, si se pone uno a averiguar y a ahondar, no los va a entender nunca. Por eso siempre mi astingüe, personalícese usted su proceso, que ya otro mirará qué hace con el suyo. Pero así esa fue una anécdota muy fuerte porque pues logramos felices las que estábamos en fila y pero llorando las que estaban afuera y esta salen y dice, no, yo ya no, porque mi novio está llorando y nosotros, por Dios, por Dios. Y Bueno, pero pero digamos que con relación a la pregunta que me hace mi mayor, sí, claro. El trato vendría siendo como igual, sí y no, porque nosotros teníamos un alojamiento aparte por el hecho de ser mujeres. Pasábamos a las comidas al mismo tiempo que los hombres, había algo de bullying con los alumnos, como les digo, nos cantaban como los pitufos, pero pues no falta algunos descaches de algunas compañeras que hicieron que nos ajustaran medidas un poquito más drásticas y entonces llegaron a amarrarnos con cadena y candado el alojamiento en la noche. Eso fue de locos, una experiencia maravillosa. ¿qué fue de pronto lo diferente o no lo diferente, sino qué fue de pronto lo que más encontraste diferente a tu expectativa? Hay algo que marcó definitivamente mi concepto. Yo creo, digamos que con el pasar de los años que uno va fortaleciéndose, va encontrando como su propósito también, ¿no? Porque inicialmente pues uno está muy chiquito y no es que lo tenga tan claro, pero siempre he estado como lo dije en mi apertura, cuestionando.
Entonces yo dije, ¿por qué tiene que ser diferente? Porque ser soldado tiene que ser un ámbito solo de hombres, tiene que haber de mujeres también. Y ahí fue, ay, averigüé, oh, sí, hay mujeres, vamos a meternos por ahí. Cuando llegó allá, yo me imaginaba lo que mi mayor Samael dice, entonces todo el mundo en la fila, todos con todos, igualitos. Y ha pasado el señor mayor comandante del batallón, el segundo día de que nos incorporaron, con un labial rojo. Y dijo, veo muchas caras pálidas y nosotros no incorporamos aquí viejas para tener un macho más. Necesitamos la cara bonita del ejército y nos ha pintoreteado con el labial rojo que porque ellos querían ver la cara bonita que dijera, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a su ejército nacional. Sigan, por favor. Y yo, no, esto no era. O sea, yo no vengo a ser soldado, no sé qué. Finalmente fue un proceso muy bonito, porque fue un descubrir y el ejército también está experimentando con nosotras, vuelvo y digo, tuvieron que hacer muchísimos error y ensayo, prueba y ensayo, corrija y hágale, para poder ir formando un grupo de mujeres como a la par de los hombres, más o menos. Pero esa fue una anécdota muy bonita, como que yo dije, ¿cómo así que nos están maquillando? Yo no me maquillaba, en esa época yo tenía 16, a mí la cédula me llegó en el ejército. Yo era una niña y que no, que es que queremos ver la cara bonita del ejército y nosotros, ¿cómo cara bonita? Yo no venía a portar botas y fusil y esa vaina. Ese fue un choque inicial que recuerdo con mucho cariño. ¿Te acuerdas esa película de Demi Moore? ¿Cómo era que se llamaba? Que la metieron. Nena, Hasta el límite. nena. Eso. Ya me di pensando que iba a ser la película de Hasta el Límite, que le iban a rapar y, Sí, y sí, sale sí. con el pintalabios. No me va a quedar, grande no me va a quedar. Cuando llego y digo, no, es que ustedes son la cara bonita. Y nosotros, pues, sí, quedamos la cara bonita. Es un tema de visiones, ¿no? Es un tema de Sí, sí, visiones sí, 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 sí. personales de lo que hemos hablado, de tema de género, de tema de institución. La vez pasada hablábamos algo sobre la conjuntez de las operaciones. En algunos escenarios no se entiende como el concepto de conjuntez, porque digamos que no se ha llegado a esos niveles de entendimiento de cómo es que funciona realmente lo que es un ejército en medio de una guerra, bajo una situación de un nivel mucho más alto en el que realmente diferentes especialidades se conjugan. Y bueno, pasan una cantidad de cosas. Seguramente aquí también hay ciertos escenarios en donde se empieza a mejorar en la medida que ha ido pasando el tiempo, a medida que han ido presentándose diferentes experiencias. ¿Sí? Correcto. Y se ha Tal entendido cual. que, y se ha entendido que es una sinergia que debe ir concadenada, porque si no, entonces, o sea, no va a funcionar. Son eslabones de cadena que funcionan dentro de los procesos. Tal cual. Cual es curioso un poco de que cuando tú sientes pasión por algo, no importa qué te encuentres adelante, eso te enamora más, ¿no? Porque algunas personas, las cosas como que a veces son difíciles, como que, no, sabes que yo, esto no es, yo me voy. Pero cuando tú sientes pasión, como que suceden esas cosas como lo que acabaste de narrar del pintalabio, pero tú con pasión dices como, esto es lo que yo quiero. Sí, o sea, como que terminas como que adaptándote, adaptando el proceso y disfrutándolo. En esos 28 años de servicio, ¿cuál crees tú que han sido el par de enseñanzas más valiosas de tu vida militar? Y lo más importante, cómo hacías para tener el equilibrio de ser madre y servir al mismo tiempo? Yo creo que la respuesta es basada en lo mismo, en el apasionamiento. Cuando uno tiene esa pasión y esa convicción de que está seguro de lo que quiere, pueden venir cualquier cantidad de obstáculos porque los hay. Indudablemente no puede decir uno que todo fue color. Tuve un par de episodios fuertes que hoy en día los escucho en el actual proceso que está teniendo la institución y digo, pero eso no es nada sin desmeritar comparado con lo que, digamos, uno tuvo que vivir cuando estaba más chiquita, porque en esos épocas, como digo yo, en estas épocas también estaban experimentando con mujeres en la fila. Y también Ejército estaba jugándose una carta importante por la inclusión, porque estábamos ya las mujeres empezando a tomar roles diferentes, porque nos querían hacernos partícipes, ¿no? Entonces, yo considero básicamente que mis 28 años en el ejército me forjaron un poquito más el carácter de decir, yo sí puedo, a mí no me queda grande, siempre digo, como si hay alguien que lo hizo, si alguien se botó ya de un avión con un paracaídas y cayó, yo también lo puedo hacer. O sea, somos hechos a imagen y semejanza todos, como porque obviamente hay hay que tener diferenciación en capacidades, eso está claro. Pero dentro de los seres humanos digo, sí se puede. Y si yo tomo la decisión de que se pueda, yo hago que se
que se pueda desarrollar, las cosas fluyen solas, absolutamente solas. Vuelvo y digo, no fue fácil, porque muchas se fueron quedando en el camino por diferentes circunstancias. De 70 que entramos, finalmente ascendimos 5 a sargento mayor a sargento mayor y una a sargento mayor de comando. De resto, todas en el proceso se fueron quedando por diferentes cosas. Vuelvo y digo, cosas personales, cosas institucionales o ya por tiempo de servicio. Pero, digamos, lo hace fácil el querer, el tener la convicción de que se puede y de que lo puedo sortear, de que si la vida me lo presentó, es un reto que yo puedo sortear y que me va a fortalecer. Que uno no lo entiende en ese momento. Después uno se responde esa pregunta del por qué, porque uno, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué tuve este traspiés? ¿Pero por qué me están acusando de esto? O qué sé yo. Y luego uno dice, ok, el por qué está más adelante en el desarrollo mismo del proceso. ¿Cómo equilibraste ser madre y servir? Yo conté, gracias a Dios, con la bendición de tener unos líderes, jefes, comandantes, éramos seres humanos, digamos, todo el desarrollo de la palabra muy personas. Entonces, yo tengo una hija en este momento 23 años y el niño de 13 que cumple 14 y desde muy chiquitos yo los logré como encajar, encadenar. Si tú les preguntas y si ellos los ven, creo que cuando se encuentran con mi coronel Medina le dicen buenos días, mi coronel, buenas tardes, mi coronel. Ellos son soldados chiquiticos. En ocasiones el himno nacional y iba con mi hija de la mano pequeña y ella se ponía firme mientras yo cantaba el himno nacional, por ejemplo. Entonces como que logré hacer ese encadena y viví siempre en unidades militares dentro del cantón militar de casas fiscales. Entonces eso me permitía jugar el rol de mamá rápido, eso ayuda muchísimo, digo yo, y creo que lo he experimentado en muchísimas de mi gremio, a que ellos sean más responsables, a darles tareas pequeñas desde muy pequeñitos, a que ellos sean autosuficientes, vayan formando una disciplina de alguna manera muy por la línea en la que uno está, porque les toca, tienen que aprender a ser guerreros solos. Me acuerdo que mi hija tenía que 6 añitos, 7 añitos, y a veces en ocasiones le tocó calentar su comidita, que se la dejé lista en el horno microondas como a los 8 años tal vez. Calienta tu comidita que está en el horno y le tocas ir resolviendo también en el camino. Pero fue un proceso muy bonito porque en este momento yo puedo decir que mis 2 hijos aman apasionadamente también el ejército y todo lo que nos construyó como familia, porque pues somos los tres solos desde hace 10 años y la hemos guerreado siempre, han estado conmigo en cada bonito momento, porque gracias a Dios he tenido más bonitos momentos que contar que cosas tristes, sobre todo en la última parte de mi carrera. Pero ellos han sido parte fundamental, son soldados más. Ellos son unos soldados más, siempre. Sama, perdóname, yo quiero hacer un paréntesis aquí y voy a hablar de mí. Yo soy un ser humano que es capaz de dejar en un mismo día 3 veces las llaves del carro dentro del carro. ¿Sí me hago entender? O sea, el mismo día, o sea, yo soy capaz de dejar las llaves de un carro el mismo día 3 veces en diferente zona horaria dentro del carro y con el carro, de esos carros que tienen como autobloqueo, ¿te acuerdas? Sí, Que sí, uno sí, sí, como que que toca cierra la llamar a la puerta y de gente. una vez se bajan los seguros. O sea, se bajan los seguros y ese es el indicador de que dejé las llaves del carro adentro. Y yo, alista el pago. Sama, 3 veces en un mismo día. Y puede que haya sido hasta más, 4 o 5 veces. ¿Eso para qué? Para ponerme en evidencia mi nivel de despiste en algunos temas. O sea, yo no hubiera sido capaz de irme a trabajar pensando en el, ¿sí me hago entender? O sea, pensando En el en, almuerzo. en los niños, en la comida del microondas. No hubiera sido capaz. No, yo creo que es un equilibrio que uno consigue a través de proponérselo. Vuelvo y le digo, usted con comandantes a los que yo fácilmente le podría decir, jefe, mi coronel, mi general, me vuelo 15 minutos, recojo el niño del colegio, voy y vuelvo. Y si me toca quedarme 10, 11 de la noche terminando la tarea que se tiene que hacer, pero la misión se cumple, se cumple. O sea, tanto se cumple aquí como se cumple allá. Y cuando no lograba era cuando yo tenía que hacer uso de la sinergia y vénganse para acá, porque los alcancé a tener en mi oficina 10, 11 de la noche coloreando al lado, mientras yo terminaba un estado de cuentas, un balance, o que esté ya, porque en los primeros años de mi carrera, cabo segundo, cabo tercero, casi sargento, hasta sargento viceprimero, manejé el área administrativa de todas las unidades donde estaba. Ejecute el presupuesto con ellos al lado, o iban, los acostaban, no sé qué, Menos mal tienen esa diferencia de edad, si se dan cuenta son 10 años de diferencia, entonces solo los alternaban. Entonces a la chiquita le tocó más duro, rodó más por unidades militares que al enano, que al niño.
Entonces, era eso, era lograr utilizar los espacios. Jefe, 2 segundos, me vuelo, 15 minutos, voy en la moto o en el carro, lo apuesto, le doy el tetero, no sé qué, estoy pendiente y me vengo a terminar lo que tengo que hacer y vuelvo y me vuelo si la tarea está muy larga, lo miro. O sea, es un correr fuerte, No, pero pero a mí me que hubieran, lo a hace mí me hubieran apasionante. tenido que llamar del colegio. A mí me hubieran tenido que llamar del colegio como, señor no va a venir por sus, no, señor no va a venir por, señor no va a venir por sus hijos. Es la hora del almuerzo y lo que pasa es que su hijo no trajo almuerzo. A ver cómo solucionamos el tema. Yo creo que a mí me hubieran, porque es ahí donde yo digo, tú te ponías tu uniforme y te ibas a trabajar. Yo. Sama, de pronto también lo mismo, ¿no? O sea, tú te pones tu uniforme y vas y te concentras en tu trabajo. Tú te pones tu uniforme encima del uniforme de mamá, Sí, claro. ¿sí? Y dejando muchas veces al lado el tema de mujer, que eso era lo que estábamos hablando ahorita, porque es que no es solo mamá y militar, es mujer también, entonces uno descuida que no, su estética a veces, sus uñas, que hay que ir al salón de belleza porque hay un evento el fin de semana, entonces toda la semana tienes el cabello recogido con artísimo mujer para que no se mueva y el fin de semana lo quieres tener suelto y fluido, entonces vaya, corra para el salón. El hecho de ser mujer también es una cosa que se va dejando a un lado, pero el de mamá nunca. O sea, nunca. Por eso cuento, decía mi hija ayer justo que era el Día de las Madres, en el Día de las Madres, decía, te volvería a escoger como madre todas mis vidas. Y yo digo, qué mejor regalo que mis hijos. O sea, definitivamente tenemos una relación absolutamente compacta, mis hijos y yo. Y creo que es gracias a eso, a que nunca los descuidé por mi misión, pero adicional a eso, mi ejército me dejó tantos amigos, jefes y comandantes que precisamente los afiancé y llegué a donde llegué por mi labor militar también, porque nunca descuidé mi servicio, mi vocación. Tuve que viajar muchas veces. La última parte de mi carrera la hice en acción y desarrollo, acción integral y desarrollo, las comunidades más apartadas. Soy pionera en el programa gubernamental de FE en Colombia. No sé si lo conocen, lo conocieron, que es llevar desarrollo a comunidades más alejadas. Entonces me tocaba irme 3, 4 días para abajo, para la Tagua o bilateral con Panamá o X. Y me tocaba dejarlos con mi mamá, mami, porfa, vente de Armenia, estése con los niños y yo arranco y hago la misión y vuelvo y sigo telefónicamente, ¿qué hubo? ¿Cómo va la tarea? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron en el colegio? ¿Y comió? ¿Ya se tomó la medicina? ¿Ya se tomó la pastilla? ¿Cómo siguió? Ese tipo de cosas. Pero se puede y se pudo y lo logré y soy orgullosísima de decirlo y no descuidé ni una área ni la otra, porque mira que en ambas gloria a Dios, me considero una mujer exitosa. Hijos maravillosos que amo con mi vida entera y que me aman a su vez de la misma manera. Y un ejército que me logró y me permitió llegar al máximo grado de los oficiales cuando no veíamos mujeres sargentos mayores. No habían. Entonces yo ser una de ellas, ¿cómo no me va a llenar de orgullo, por favor? Total. Es clave, ¿no? Yo creo que también es clave y bien importante el entendimiento de la institución, pero en los mandos que están representando la institución y pueden lograr romper el molde y decir, hey, yo tengo que apoyar, tengo que ayudar en lo posible y en lo que más pueda ayudar, porque finalmente fue esa posibilidad de estar cerca, bueno, en la casa fiscal, cerca del trabajo. Lógicamente, no es estar en la casa, que uno está en el trabajo todo el día, pues esa cercanía y esa facilidad de comunicación em, genera como que esa cercanía de la que tú hablas de tus hijos a la institución y seguramente todo se volvió una sola unidad de Un solo esfuerzo. equipo. Un Claro, solo una sola unidad de esfuerzo construida entre mamá, hijos, institución y todo lo que es alrededor y siguen todos adelante. Me parece muy bonito que se haya presentado de esa forma. Sumado a eso, digamos, algo facilitó muchísimo, como les hablo de la diferencia de edad. Cuando ya la niña tenía 13 años, pues el niño estaba pequeño, ella de alguna manera me ayudaba y me sorteaba yo con ella, amor, está pendiente de su hermano, con esto, con lo otro. Y entonces, dice la psicóloga, es una pseudo mamá. Él le tiene también cierto respeto y deferencia a su hermana mayor porque no se puede enojar. Bueno, muy lindo porque es que yo sí, a mí me olvida tomarme, o sea, yo me compro unas pastas para la memoria y me olvida tomármela, yo creo. Entonces, yo creo que pero o sea, es que eran cosas muy raras. Yo estaba en capacidad de aprenderme el orden de batalla, los eventos, no, Sama, muchas cosas de ese nivel, pero sin ningún esfuerzo, así como leído, como
pero en otros tipos de cosas, y es que la verdad me cuestan demasiado tomarme unas pastas o manejar unas llaves, o sea, tener el control de unas llaves y que no se me olviden, o tener algo y se me olvida. Entonces yo digo que, Yo digo que seguramente si tú hubieses sido papá cabeza de familia, como conozco muchos, el chip automáticamente cambia, es algo que está dentro de uno, literal, claro, te lo digo. sí, me imagino que le Cambia. tocará Y porque entonces no tienes que le puede salir morir corriendo los por el chinos. niño, por la niña al colegio y tienes que estar pendiente de la medicina y que hubo la tarea y la cartulina a medianoche para hacer el trabajo porque mañana tiene que presentar una exposición, pero adicional a La eso célula. pensar en la orden de batalla, pensar en que los carros tienen que despacharlos a tal hora, esas son Sí, capacidades que la vida misma lo obliga a uno a que uno los va tomando y los va asumiendo como propios. seguramente. Bueno, Yami, una pregunta. ¿Qué pasa el día que te levantas y ya no portas tu uniforme? O sea, todo esto lindo. Mamá, sí, tan, aquí, el venir 11 de la noche, tan, pero hay un día que te levantas y ya no puedes portar tu uniforme. Por la decisión, por lo que haya sido. ¿Qué sientes ese día? ¿Cómo te despiertas ese día? ¿Qué pasa en tu entorno? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice el núcleo más cercano? ¿Cómo afrontas eso? Yo tuve una transición particular. ¿Puedo contar? Resulta que estaba en esa transición de ser estudiada y llamada al grado de sargento mayor de comando, que supuestamente era para un cupo. Y estábamos, ¿cuántas en ese momento? Cuatro, me falla la memoria. Y yo decía, ¿por qué no sargento mayor de comando? Estaba en un cargo, en mis últimos 3 años de vida militar, estuve como suboficial enlace de las fuerzas militares ante el Congreso, que era como la reguladora de alguna manera de los procesos legislativos que impactaran a las fuerzas militares, ¿no? Entonces, una labor súper diferente, pero de alguna manera también de servicio para Colombia en general, no solo las fuerzas militares. Entonces yo decía, bueno, tengo contacto con los mandos, tengo contacto porque de alguna manera el Congreso es cercano a las fuerzas militares, digamos, entre instituciones. Yo decía, aquí entre nos, que no salga de nosotros, yo creo que yo voy a ser la próxima sargento mayor de comando. Sí, yo creo. Y de repente me le arrimaba a mi general Zapatero, en ese momento comandante del ejército. Me decía, no olvide de mí, ¿no? Estoy estudiando, me están estudiando. Tranquila, entonces esto ha hecho todo bien, perfecto. El puntaje le da, relaje, señores, el puntaje me da. Entonces, cuando pasan una serie de sucesos y llega el momento de definir, hacen videollamada para leer los que son escogidos para acceso a sargento mayor de comando cuando llaman a una compañera mía, Olga Lucía Velasco, a quien admiro muchísimo y que se lleva todos los honores, mejor dicho, una gran mujer, una gran suboficial, también cabeza de familia, particularmente algo pasa que descuidamos. ¿Será que descuidamos esa parte? No lo sé, pero también resultamos quedándonos como solas, echándonos los chinos al hombro, digo yo, y la llaman a ella, enhorabuena, no me mencionan a mí, ella es la última que mencionan y yo ahí tuve un impacto, yo dije, wow, no era tal como yo creía, porque uno se va montando en la película de que, ay, yo estoy con el señor ministro, me hablo casi 2 veces por semana, ya me conocen, ya me ven, yo creo que sí. Y aparte uno sabe que ha hecho un buen trabajo, pero ya sabemos cómo es nuestra institución y es prioridad y bueno, en fin. Entonces empieza una guerra que luego entendí, es un proceso que la vida, es un proceso muy lindo que el ejército me enseñó y es de no cazar peleas, impacto, porque ya me había montado en la película de que yo iba a ascender, pero vuelvo al tema de lo que tú crees con el alma y quieres con el alma. Yo quería por tema de ego, pues hombre, ya llegué a lo último, ay, subamos el escaloncito más y aparte estoy en un buen cargo, estoy bien. ¿Por qué no? Te damos al tomador de comando, más no porque yo dijera, pues, pucha, ya veía yo que venía, ya había ganado no, políticamente la presidencia el doctor Petro, entonces dijimos, pues como que, no sé, ahí no estaba la decisión muy clara, pero el ego decía, sí, 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 una estrellita más, ¿por qué no? Y no pasa, entonces ya yo seguí trabajando normal como sargento mayor, mi compañera fue llamada, hizo curso y todo el cuento, y en ese proceso yo tenía ya que pedir la baja. Entonces el señor general comandante personal me empieza a llamar a decirme, bueno, ¿usted cuándo va a pasarlo ahí si no se tiene que ir? Porque la institución es piramidal y porque tiene que darle cupo a que mi compañera sienta y que sean estudiados los que vienen del curso que viene detrás, ¿no? Y yo por ese lado escuchando eso, pero por este lado, la Secretaría de Gabinete del Ministerio de Defensa diciéndome, no, 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 usted nos acompaña hasta el último día de legislatura, que es el 20 de julio, donde hay el cambio de presidente. Y eso pasó como un mes de yo recibir llamadas todos los fines de semana del señor comandante general. Entonces yo dije, pues no, ahora, ahora no me voy. Y Ahora vuelve no y me juega, voy. y vuelve y juega el poder
de las palabras. Cuando yo era muy chiquita en el ejército decía, me decían, ah, la voy a hacer pedir la baja. Y yo decía, ¿yo? Pedir la baja. Primero pide la baja el ejército conmigo que yo con el ejército. Yo del ejército no me voy. Entonces, ese mes se convirtió en esa lucha de que váyase y yo no me voy. Váyase, y yo no me voy. Hasta que me tocó hacer que el ministro llamara al señor general y decirle, mire, déjemela hasta el 20 de julio, que es el día en que ya entrego yo esto y ya se puede ir. Y así pasó finalmente. Entonces, cuando a la pregunta que tú me dices, me acuesto una noche y me levanto sin tener que ponerme el uniforme para irme a trabajar, si es un impacto, no puedo decir que no. Pucha, ya, se dio, pero también no estaba en paz, estaba tranquila. O sea, ya de haber cumplido, me dedicaré a los pelados, miraré qué hago, algo pasará, pero más como ese desprendimiento de, de los amigos, de que uno construye familia en el ejército. Entonces, su entorno se convierte en más cercano que la misma familia. Ese es el choque inicial, pero si lo ahondamos con absoluta paz y tranquilidad de haber cumplido, de saber que este momento iba a llegar y decir, bueno, fíjate, está uno todavía entero y con todas las ganas de mirar a ver qué más hay, porque algo hay detrás de todo esto. Siempre hay algo más, siempre hay algo más. Yo creo que del tema de los ascensos en el que mi sargento mayor Velasco subió al siguiente escalón, ahí también empezaste un proceso de ir soltando, ir soltando, ir soltando, porque lo que nos dice es que cuando ya llegó realmente el día que efectivamente tocó retirarse y tal, ese día ya uno que ese proceso, esa ansiedad que a veces puede llegar a dar, ya había bajado Sí, fue un de proceso que nivel. vive dentro del mismo proceso, porque esos 3 años en el área legislativa los viví diferente a estar en fila. Era de lunes a Claro. viernes, en uniforme número 3, corbatica, bien bonita, bien escaladita para las plenarias, para los debates, en fin. Y el área de la fila y de la diana y del trote y de la prueba física. Bueno, prueba física sí, pero polígono, este tipo de cosas pasaron a un segundo plano. Entonces fue como una transición de irme despegando de lo que era realmente la milicia y ir pasando un poquitico al protocolo de las relaciones diplomáticas, Yo creo digamos. que, yo creo que fue una transición de 3 años. Sí, fue una transición de 3 años. Puede ser Sí, así, Sí, creo yo. o sea, sí, fue sí, una sí. transición de 3 años y aunado el último lapso después de la noticia, el día que te quitas el uniforme, tienes la oportunidad de hacer la transición con el uniforme puesto. Sí, 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 sí. Puede ser. Un impacto gigante. Yo tuve la bendición gracias al sargento mayor de caballería Nelson García, quien lideró mi ceremonia de despedida. Y eso para mí fue yo creo que yo subí a una dimensión desconocida y volví a bajar así. Lloré como no, está en redes sociales, está en las redes de ejército y de Sargento Mayor de las Fuerzas Militares. Mi ceremonia fue absolutamente espectacular y maravillosa. Y cuando me dicen despídase de su bandera, o sea, ustedes no alcanzan a imaginar lo que yo sé. No alcanzan a Claro, imaginar lo que yo sé. O sea, desboroné así chiquitica por pedacitos y con mis hijos a los lados, ¿no? Porque en la calle de honor me la hicieron con ellos. Mi hija y mi hijo conmigo en la calle de honor, donde los caballitos de la caballería me hacían la venia, en los carros, o sea, el ejército me Ese es, recibió con aplausos y me despide con grandeza absoluta. ¿Qué más gratitud con Dios, con la vida y con mi ejército? Dime, no puede haber más. mira, Sama, que es algo de lo que hemos hablado y es lo que podríamos llamar la importancia de un cierre para una buena transición. exactamente, Así John. es, Lo hemos hablado así en es. cámara, lo hemos hablado fuera de cámara, lo hemos hablado con los invitados, mi sargento mayor Yamil, lo hemos hablado con personas que no son del escenario militar, pero que estudian y están enfocados en esto que estamos hablando con John. Y todos también hablamos de ese momento particular, que es la diferencia entre un veterano, entre comillas, tranquilo y en un veterano en que no, digámoslo que no se La va impor- no se va tan fresco, digámoslo así. Podríamos ser un poquito irresponsables con esto, pero es la diferencia entre un veterano sano y un veterano con un duelo permanente. No, no, yo no es, ¿Irresponsables? Claro.
Sí, de gratitud, de este de momento. gratitud. Pero mi santo mayor, nosotros hemos hablado con gente, aquí se han sentado soldados, que hay un tema aquí claro. Los soldados sí nos han contado de su momento donde le dan el beso a la bandera y les hacen ceremonia y se van. Pero el mayor segmento de suboficiales y oficiales no tienen ese escenario, no han tenido esa oportunidad. Y cuando no han tenido esa oportunidad, se han ido con un duelo permanente. Entonces no es irresponsable decirlo, porque es clave, nos lo han dicho nuestros veteranos aquí en Tras la Armadura, donde nosotros ya nos despegamos del uniforme y hablamos desde nuestro corazón, hablamos desde nuestra vivencia. Y se encuentra uno con muchas personas que dicen, no, pero es que a ustedes les tocó fácil. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes qué tuvieron que perder o qué tuvieron que vivir traumático en las filas del ejército si a ustedes les tocó fácil? Y resulta que no, a cada No, no. quien y su proceso, cada quien y su proceso. Amé profundamente mi ejército y cada que me tenía que poner mis botas, yo agradecía con absoluto amor, mejor dicho, con absoluto amor, pese a que a veces no tenía con quién dejar los niños, literal, se los digo literal, me tocaba decirle a la niña, mire, escúchame, te vas a quedar solita. Vamos a estar pendientes. Aquí está el teléfono. Si algo pasa, la señora del frente, ta, ta, ta. No sé qué. Si irse uno con esa sensación de que algo puede pasar, cuando ya puede dejarles un celular por el teléfono, me timbras, cualquier cosa, ¿qué pasó? No sé qué, el almuercito te lo dejé en el horno, sácalo, no tienes que calentarlo. O sea, son cosas de cada quien ¿no? en su rol. Cada quien en su rol. La Sí, sola profesión, Sí, la sola claro, profesión, claro, claro, ya es claro, una claro. profesión, Claro, ya es una quedamos en profesión. todos los escenarios fue demandante porque, como les comentaba, en los primeros años de mi vida fue toda la parte administrativa y usted sabe que cada peso que se mueva en el ejército es a la carrera. En la parte intermedia fue todo lo de acción integral y desarrollo, operaciones de paz, que amé con el alma poder llevar a La Guajira, al Amazonas, a todas las regiones del país, llevar un poquito de desarrollo y un poquito de sonrisa y un poco esa vaina llenó mi alma de absoluto amor también. Pese a que me tocaba dejar los niños solos en la casa, pero no me importaba. Yo confío en la grandeza del universo que van a estar bien y vaya, cumpla la misión y vuelva. Y la última parte, en la parte legislativa, que estuvo más relajada, que estamos hablando de la transición, de que se hicieron buenas relaciones, buenos amigos y se logró mitigar un poco el impactos fuertes a las fuerzas militares y policías. Entonces, deber Bueno, cumplido. clave que hubo cierre, ¿no, Sama? Clave, fundamental. O sea, eso ya nos parte la historia, eso ya nos, y estuvo en manos, y es que mira el tema, John, estuvo en manos de otro sargento mayor Sí, hacer la tarea y retribuirle a mi sí. sargento mayor Yamiri, retribuirle su trabajo y su esfuerzo y tal. Entonces, como que creo yo, no sé si necesariamente tiene que ser alguien del mismo segmento el que tome la vocería de cómo despedir a su gente. Un sargento mayor despidiendo a un sargento mayor, un oficial despidiendo a un oficial. El que tenga el mando sobre un cúmulo de soldados, haciendo lo mejor para que el grupo de soldados cierren después de 20 años su servicio y se vayan tranquilos a la casa. Así El es. punto de tomar, son unas, en últimas, son unas únicas y verdaderas gracias lo que te puede partir la vida. No más. Nadie está pidiendo nada más. Sí, 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 sí. Gracias. Unas sinceras, verdaderas y profundas gracias. Sí, total. Pero ok, ese es el aporte tuyo a este capítulo. Es un aporte genial, increíble, no lo habíamos tenido y está, wow. ¿Cuáles han sido las claves en este momento para tu transición? Ok, tan cerraste, bacano. Ahorita eres una mujer veterana de X tiempo, 3, 4, 5 años, lo que sea. Pero ¿cuáles son las claves para esta transición? Y hoy, ¿en dónde te encuentras como ser, como persona? Hoy, ¿dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tu ambiente? Las claves. Yo digo que fundamentalmente siempre hay más. O sea, la misión nunca se acaba. Siempre estamos en una misión. Siempre, siempre, siempre. Y pasa de ser, en este caso, misión militar, a ser una misión personal. Entrar a mirarse uno que muchas veces no lo hace. Que hay aquí dentro de uno mismo. Y darse cuenta que hay más. Que hay más por descubrir, por descubrir. En este momento yo me encuentro en Canadá. Hace 2 años que me retiré. Yo me retiré en julio, como les cuento, en la transición de mando del 2022 y en diciembre estaba tomando un vuelo para Canadá con mis hijos como migrante, como digo, como cabeza de familia de mis 2 hijos, pues que mi hija ya tiene 23 pero sigue bajo el amparo mío, vivimos los tres juntos, ella
hizo su profesión aquí, estudió su carrera profesional aquí y el niño está estudiando también, ambos con su inglés maravilloso. El mío va en un 50%, pero ahí va, que ese ha sido una barrera fuerte que es el idioma. Al principio lloraba llegando acá, lloré muchísimo por el impacto de tener, sonar feo y no quiero que suene egocéntrico, pero el poder que yo tenía en Colombia, de que yo decía y solucionaba una llamada, ya soluciono, ya consigo, lo soluciono. Aquí no, aquí depender de mi hija que vaya y me saque la Car para yo poder acceder a una cita médica, de que ser ella la que me traduce los documentos de migratorios o sea, y poder ir al supermercado y decir, me está preguntando si yo, cómo deseo pagar, si deseo pagar con tarjeta de crédito, y yo no entenderle porque me bloqueo y digo, espere, ¿qué me está preguntando? O sea, en fin, esta transición para mí fue Reto. no sé cómo llamarlo, ayúdenme. Un reto. No, más que un reto. Es un reto, pero también es un proceso de renacer en muchas cosas. Fue un choque brutal de decir, o sea, no soy la superpoderosa, la Mujer Maravilla, no, también necesito pedir ayuda y decir, "Ey, ayúdale". De hecho, mi coronel Medina me ha ayudado muchísimo, auxilio, ¿qué hago con tal cosa? Mira, métete por acá, hazlo por allí, no sé qué, pero siempre hay alguien que conoce un poquitico lo que uno está buscando y te da el aporte, porque la vida le devuelve a uno lo que uno hace con la vida. La vida, el mundo, yo siempre digo, el mundo no es como es. Como la gente, no sé si se les ha pasado que se paran al lado de personas que dicen, este mundo es una miércoles, todo está muy caro, todo está terrible, y yo lo miro y digo, no, el suyo, porque el mío no, el mío está maravilloso, el mundo es como uno es. Entonces yo digo, como yo soy con la gente, otro vendrá a ser conmigo igual. Y así he logrado sobrevivir en este país 2 años y medio y ya ahora estoy iniciando mi emprendimiento de traer café de un señor militar retirado también, porque compañero de ustedes, cafeteritos ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces estoy trayendo el café para acá, ya empecé a venderlo, ya empecé a promocionarlo para la ayuda de familias hay indígenas y campesinas de la región y eso ha sido un boom. El sabor es delicioso, es orgánico, es premium. Aprovecho para hacer la cuñita y me compren el cafecito colombiano. Entonces estoy en eso, estoy estudiando en Canadá con la barrera del idioma y todo. Como es virtual, logro hacer el paralelo en los idiomas y ya tengo un título aquí de Administración y Business y estoy estudiando otro de Networking Administration y ahí voy, o sea, no quedándome quieta nunca, siempre para adelante, siempre con mis hijos, como que mi misión es que ellos ya florezcan solitos y ya uno puede dedicarse a viajar por el mundo y a ser nómada y a gitana, Ajá, dice Shakira, así, como debe así, ser, como como debe debe ser. ser, Hay tal unos que cual. cogen motos y se van, que ya nos contaba Sí un la vi, veterano. sí la vi, Cogió sí la vi. no, desde Colombia hasta acá, hasta Canadá, no, hasta Estados Unidos, dio la vuelta por Milwaukee, se volvió y hay un sargento mayor. Yo fui comandante del curso 42, de sargento primero a sargento mayor en la EAS. Y uno de mis sargentos mayores, 42, sí creo que ellos eran 42, curso 42. Uno de ellos fue el primero que yo vi que duró un par de años, 1 o 2 años después de haber ascendido a sargentos mayores y se retiró, solicitó el retiro y se fue con su moto hacia el sur. Salió Colombia, Perú, Ecuador, bajó a Chile, Argentina y subió por todo el borde de Argentina, pasó por Brasil y llegó a Arroyave, creo que es el nombre de mi sargento mayor, Arroyave, creo que es el apellido de él. Hizo esa vuelta. Esa travesía. Y claro, y creo que esos escenarios en la veteranía son mágicos. Y es cuando ya tú lo has dicho, cuando ya sacaste, los polluelos ya cogieron alas y lograron salir volando solos y queda ese espacio para hacer esas cosas de las que uno pues, siempre soñó hacer y seguramente hay fuerzas. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿por qué no nos regalas 3 consejos a los veteranos, no veteranos, a las personas que están transitando la vida? 3 consejos prácticos que tú consideres que son valiosos para cualquier persona. Recomiéndanos un libro o una película y dinos cuál es la canción en la que te refugias para subirte el ánimo. Y difícil al mismo tiempo, porque hay mucho por decir, hay mucho por decir. Consejos, yo creería que en el proceso de evolución de la vida uno tiene que creer en uno mismo, creer en uno mismo. Si uno mismo no cree en uno y en lo que puede hacer y en lo que tiene capacidad de hacer, nadie más lo va a hacer. Y yo le digo a mis hijos eso, y a todo el que tengo la oportunidad de tener una charla, digo,
Crean usted, uno es muy dado a depender de lo que el otro opine. ¿Será que le va a gustar? ¿Qué va a decir la gente? ¿Será que no? Ajá. Ustedes me vieran así, mucha gente aquí viene con muchos títulos y muchas cosas y uno cuando es migrante tiene que empezar de cero y tiene que, digamos, trabajar y hacer su vida social desde cero. Y mucha gente es, pero ¿qué van a decir? Pero no, o sea, siempre hacer lo que uno considera desde el alma, hacerle caso a su intuición, siempre digo yo. Eso para mí es el consejo número uno. Si a ti algo te por dentro te resuena y te suena, hazle caso, positivo o negativamente, porque es que a veces uno quiere hacer algo y hay algo por dentro que te dice como que no estás cómodo con eso, como que no te convence. Tome decisiones, o sea, créale a su intuición, crea en usted y créale a su intuición, creería yo. Es un, digamos, un consejo fundamental. Segundo, ¿cómo llega uno a eso? Porque es fácil hablarlo, es chévere, fácil. Me decía una amiga mexicana, mi mejor amiga aquí es mexicana, güey, y ella a veces está como en crisis y me llama y me dice, ¿qué hago? No sé qué, y le pausa, páusate. Y eso me lo ha enseñado la vida, yo he sido muy acelerada siempre, y aquí la vida me ha enseñado a pausarme. Quieta, Ajá. duré 2 años, creo que mi coronel Medina es testigo, un año en quietud. Me decía año sabático y yo, ay, sí, estoy en año sabático. Alma, aquíétate, porque en la medida que uno aquieta el espíritu y aquieta el alma, la iluminación llega más fácil. La información que requieres llega más fácil. Es el segundo consejo a todo el mundo. Páusate, páusate, deja de acelerar la loquita de la casa, la mente que todo el tiempo está o adelante o atrás, pero nunca está en el aquí y en la ahora. Y para eso el tercero, la meditación. La meditación es fundamental. Y si quieres meditar, quietud, es recostarse, sentarse en un ambiente natural, puede ser en tu propia casa, y respirar tan profundo que te lleve a estar aquí y ahora, no pensar en el recibo de pagar, en qué será mañana, en si llegará lo de la plata del este, en qué pasa, nada, en el aquí, en el ahora, agradeciendo cada suspiro, cada respiro. Mire, la vida es maravillosa cada vez que usted respira y agradece. Todos los días tenemos algo por agradecer. No me van a creer, pero yo agradezco hasta la almohadita, la almohada, mi almohada. Yo como para dormir, ay, gracias Dios por esta almohada, y la gente no encuentra cosas por agradecer. Creen que es normal y rutinario tener huevos en la cocina para hacer el desayuno. O sea, eso es natural. No, hay que agradecerlo, porque hay mucha gente que no tiene esos huevos para desayunar. Pues cada cosa hay que agradecerla desde el alma y desde el corazón y así mismo se multiplica. Todo te vuelve multiplicado. Básicamente eso. Libro. Yo soy mala lectora, quiero decir. Creo que me he leído 2 libros y medio. El medio, no, ahí voy, pero un libro que me impactó muchísimo, Muchas vidas, muchos maestros. Luz Mari, una gran amiga, me lo recomendó y me lo leí 3 veces, tal vez. Muy buen libro. Muchas vidas, muchos maestros. Serie de Netflix que todavía la encuentran, Mi Otra Yo, que te ayuda a mirar dentro qué está pasando conmigo para mejorar el paso que voy a dar, ¿no? Maravillosa serie. Y yo con la música estoy yo soy jocosa por naturaleza. Normalmente me estoy riendo, normalmente estoy sacándole un chiste a la vida, normalmente estoy haciendo una parodia o alguna cosa. Es mi esencia natural de la música, me inspira todo eso. Pero creo que una canción que me identifica muchísimo en cada palabra y en cada letra y la música, incluso Gitana de Shakira, me gusta porque dice que siempre hay alas para volar alto y que nada te puede detener. Cree en ti y tú vuelas al nivel que quieres. Básicamente. Sama, reflexión. Actitud. Mi sargento mayor Yamiri, yo creo que mi sargento mayor Yamiri es igual a actitud. Discúlpeme que le actitud. Actitud en el momento duro, actitud en el momento alegre, actitud en todo momento, porque la vida es de cambio, ¿no? Mi hermano que ya me lo decía, hablando con él, me decía, no hay nada más seguro o no hay nada más claro que todo es cambiante. Nada, realmente nada es estático. Y en la medida en que usted esté con su actitud férrea mirando sus objetivos y sus intereses personales, familiares y tal, usted va a poder enfrentar ese sube y baja en la vida, lo va a poder enfrentar con más actitud. Estoy claro y acompaño todo lo que ha dicho mi sargento mayor. Y lo digo también por experiencia propia. En los procesos de reinvención, los procesos de búsqueda de la trascendencia, si se puede decir así, uno encontrará unos momentos con unos vacíos fuertes, unos momentos en los que se cuestiona uno, unos momentos en los que uno se hace preguntas eh, que nadie se las haría a uno, que solamente uno se cuestionaría el proceder que está haciendo. Pero en la medida en que uno esté siendo sincero con uno mismo
y que esté esforzándose por hacer ese proceso de cambio, estoy seguro que se va a enfrentar a cualquier situación y la va a sacar adelante. Simplemente debe confiar, uno debe confiar en sus fortalezas y con actitud, como lo estoy comentando, John, con esa actitud que nos ha demostrado mi sargento mayor hoy, uno sale que porque sale adelante. Entonces, nada, yo quedo profundamente agradecido con mi sargento mayor por todo este espacio que nos ha brindado, sus consejos, las historias que nos contó. Yo intenté en algunos momentos, intenté ponerme en sus momentos de despedirse de sus hijos allá en la casa fiscal y corra para el trabajo y todo el cuento. Y es difícil uno ponerse en las botas de una mujer militar. Es clave eso, John. Y clave, creo que también entender que si uno quiere empezar a compararse y a cuestionar la vida de otros versus la de uno, va a estar sufriendo y lo dijo mi sargento mayor hoy. Que mucha gente le decía que no, que como ustedes pasaron una vida fácil. Una vida fácil. Vaya y haga lo que tuvo que hacer mi sargento mayor. Lo que pasa es que la persona que se está comparando con ella cree que lo suyo es más difícil y que por eso tiene algún tipo de nivel de lucha versus la vida que le tocó a ella. No, nada. Cada cual debe vivir su vida, agradecer por todo lo que tiene. Porque el agradecimiento, así sea de un huevo en la nevera, es lo que le va a poder llevar a la persona a entender que todo en esta vida no es cierto. O sea, las cosas em, que uno da por sentadas no necesariamente son así. La salud, el tener un abrigo, el tener cobijo, el tener un techo, todo eso es una bendición y agradecerlo es clave. Muy agradecido, mi Santo Mayor, con todo el espacio que nos ha permitido el día de hoy. Yo. Así es. Algunos puntos que Yami, el principal aporte que tú nos haces hoy tras la armadura, a una investigación que estamos llevando a cabo con el equipo de trabajo y con otra gente, es el enfoque de género que le estás dando, el enfoque de género a la veteranía y la importancia de un cierre al término del servicio. Yo creo que eso marca parte de la historia tras la armadura y va a ser un foco fundamental en la investigación. Y quisiera unir algunas partes de la historia de Yami con el decálogo del veterano, que si bien es un decálogo de 10 puntos, no necesariamente tienes que cubrir los 10, pero algunos puedes incorporar. Y Yami los dijo. Yami reconoce su historia, es orgullosa, se siente orgullosa gracias al cierre que le brindaron sus compañeros. O sea, eso permite que tu honor y tu pasión salga intacta después del servicio. Eso lo permite. Reconoce su historia. Dijo algo clave, Yami, en su proceso de migración. Me tocó enfrentarme a pedir ayuda, porque cuando tú migras sin el idioma, es como si volvieras a nacer porque literalmente pierdes la capacidad de comunicarte. ¿Y quién no tiene la capacidad de comunicarse? Un ser humano de 2 años o de 3 años de edad, pero ya tienes 40 o X, no estoy hablando por Yamil, estoy hablando de cualquier persona en general, pero tú migras ya en una edad adulta, pero tu nivel de comunicación es el de 2 años, el nivel de frustración es demasiado alto. Ahora, a quien tú cuidabas, te cuida, porque no puedes pedir un café, porque no puedes pedir un agua. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces allí Yami dice, desde su humildad del corazón, dice, reconozco que me tocó pedir ayuda. ¿Sí? Tercero, tiene su Business Administration ahora, está estudiando su Network Administration. ¿Eso qué punto es? Aprendo algo nuevo. Nunca es tarde. Hay que aprender algo nuevo, hay que estar aprendiendo cosas nuevas. Algunos, eso, y algunos, Samael, por ejemplo, que tiene su espíritu de músico y eso. Yo es que no le sigo el ritmo a nada. Sí, pero la gente que tiene esa habilidad, hombre, voy a aprender o ni siquiera aprender, voy a dominar esa habilidad, seguramente vas a tener algo allí. Y por último, hago pausas para agradecer. Estoy de acuerdo con Sama, de acuerdo con Yami. Uno se levanta y da por sentado tantas cosas que hay personas que no las tienen.
Entonces, creo que Yami desde su enfoque de género, desde mujer, desde madre, cabeza de hogar, desde servicio. Yami como mujer veterana hoy, guerrera, enfrentando sus nuevos retos de migración en otro país, en otro idioma, aprendiendo otra cultura, porque es que no es solo el idioma, es toda una cultura, es ver cómo han vivido otros seres humanos por fuera de todos los paradigmas que tú has tenido, porque cuando tú enfrentas una cultura de la India, cuando tú enfrentas una cultura asiática, cuando tú enfrentas una cultura norteamericana, cuando enfrentas una cultura europea, te das cuenta que esas personas han vivido en otros paradigmas diferentes a los tuyos, igual son felices, igual tienen familia, igual tienen dificultades, igual hay pobreza, igual yo tuve la oportunidad de encontrar una persona analfabeta, pero que hablaba inglés. Y yo creía que no podían haber analfabetas porque hablaran inglés. No, él es analfabeta, solo que habla inglés. Pero igual es analfabeta, o sea, pero derrumbar esas barreras, solo las ha logrado Yami a través de ese proceso. Entonces, Yami, darte las gracias, a Sama darte las gracias, a la audiencia recordarles que estamos en YouTube, Spotify, Instagram, decirles que nos vemos el miércoles en el live con Yami, donde hablaremos, donde ampliaremos, donde responderemos sus preguntas. Dejen los comentarios, denle like al video, dejen los comentarios, por favor, escriban muy bien, gracias, felicitaciones, lo que sea, pero dejen sus comentarios, suscríbanse al canal. Muchas gracias por su tiempo, que es el recurso más valioso de estos momentos, y decirles que tengan un feliz día, sin importar el día que sea. Gracias, Amael. Gracias, Yami. Nos vemos el miércoles en el live. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chao. En las sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes.